mis queridos alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien y hoy vamos a aprender con vosotros las fechas en idioma ruso. Antes de empezar esta clase os quiero advertir que para saber manejar bien las fechas en idioma ruso, primero hay que saber los números, no solamente los números habituales, sino lo más importante es saber los números ordinales en idioma ruso. Si todavía no habéis visto la clase sobre los números ordinales, por debajo de este vídeo os voy a dejar el link para ver esta clase. Aquí arriba también ahora aparecerá el enlace para ver la clase sobre los números ordinales, y si ya sabéis los números ordinales, para vosotros va a ser mucho más fácil aprender las fechas. Bueno, si estáis preparados, vamos a empezar. Primero, la fecha en idioma ruso se traduce como data, y las fechas dati. Para que sea más comprensible, para que sea más fácil, hoy vamos a ver con vosotros 4 situaciones de cómo podemos hablar sobre las fechas en idioma ruso. Primera situación es cuando queremos decir el día y el mes de nuestra fecha. ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando hablamos sobre las fechas y queremos decir el día y el mes, en este caso el día del mes en idioma ruso siempre se expresa con los números ordinales. Es decir, si en idioma español decimos el 1 de junio, el 2 de mayo, el 3 de agosto, utilizamos los números habituales, ¿no? En idioma ruso no es así. En idioma ruso, para decir el día y el mes, utilizamos los números ordinales. Es decir, de forma literal decimos el primer día de junio, el segundo día de mayo, el tercer día de agosto. Por eso os he dicho antes que tenemos que saber muy bien los números ordinales para saber manejar las fechas. Entonces, cuando hablamos del día y del mes, el día tiene que ser expresado por número ordinal, no por el número habitual, sino por número ordinal, y tiene que estar en caso genitivo. Y el mes también tenemos que transformarlo y ponerlo en caso genitivo. Entonces, cuando hablamos del día y del mes, los dos tienen que estar en caso genitivo. Ahora vamos a ver con vosotros los ejemplos. Lo primero, la fecha de nacimiento en idioma ruso se dice data рождения. Fecha ya sabemos con vosotros que es data, y de nacimiento es рождения. Data рождения. Y por ejemplo, quiero decir que nací el 15 de marzo. Nací se traduce en idioma ruso como я родилась para las mujeres, o я родился para los hombres. Dentro del verbo родиться, nacer, podemos encontrar otra palabra que es род, generación. Y en mi caso quiero decir que nací el 15 de marzo. Entonces, я родилась. Ahora cogemos la cifra 15. Hemos dicho que cuando hablamos del día y del mes, el día del mes tiene que ser número ordinal. Entonces, el número ordinal de cifra 15, 15, es 15. Tenemos que coger el número ordinal en la forma masculina, 15. Acordamos que los números ordinales de los números del 11 hasta 19, ¿cómo los transformamos en números ordinales? Pues a nuestro número normal, 15, tenemos que añadir terminaciones de los adjetivos, y añadimos terminación de género masculino que es y. 15 es el número ordinal del 15, 15. Y ahora hemos dicho que este número ordinal hay que poner en caso genitivo y tendrá la terminación ogo, que se pronuncia como ova. Entonces tenemos 15. Hemos quitado terminación y del número ordinal y hemos añadido la terminación ova. Hemos puesto el número ordinal en caso genitivo. Y ahora el mes, el marzo, también tenemos que poner en caso genitivo, que sería marta. Я родилась 15 marta. Aquí os voy a poner ahora una tabla para ver cómo transformamos nuestros números ordinales en caso genitivo. Podéis hacer captura de la pantalla y vamos ahora a repasar con vosotros todos los meses en caso genitivo. De enero, января. De febrero, февраля. De marzo, marta. De abril, apriля. De mayo, maya. De junio
iuña. De julio, iulia. De agosto, augusta. Augusta. De septiembre, sentiabria. Sentiabria con acento en ya. De octubre, octiabria. Octiabria. De noviembre, nayabria. Nayabria. De diciembre, decabria. Entonces, cuando hablamos del día y del mes, tenemos que utilizar el número ordinal en caso genitivo con terminación ova y el mes también tenemos que poner en caso genitivo. Vamos a coger otro ejemplo. Por ejemplo, él nació el 20 de abril. Он родился. Ahora, el número 20 tenemos que coger su número ordinal, que es 20. 20. Este número ordinal lo transformamos y ponemos en caso genitivo con la terminación ova y tenemos 20. 20. Y de abril tenemos que poner en caso genitivo y tenemos апреля. Он родился 20 апреля. Когда он родился? Cuando nació él? Когда он родился? 20 апреля. Muy bien, siguiente ejemplo. Ella nació el 24 de agosto. Она родилась. ¿Y qué hacemos aquí? Cuando vemos con vosotros el número compuesto de dos cifras, en este caso solamente tenemos que coger el número ordinal de la última cifra. ¿Qué significa eso? Vemos el número 24, ¿verdad? El número 20 lo vamos a coger como número normal, 20. No tenemos que transformarlo en número ordinal. 20 es 20. Pero la última cifra, que es 4, tenemos que coger como número ordinal. El número ordinal de la cifra 4 es четвертый. Y tenemos 24. Cuando tenemos el número compuesto de 2, de 3 o 4 cifras, solamente la última cifra tenemos que coger como número ordinal y transformarlo en caso genitivo. Es decir, en este caso el número 20 lo vamos a coger como número habitual, 20. No tenemos que transformarlo en forma de número ordinal. Pero el número 4 sí que tenemos que coger como número ordinal, el cuarto, четвертый, y ponerlo en caso genitivo. Y tenemos 24. Y de agosto sería en caso genitivo августа. Она родилась 24 августа. El siguiente, por ejemplo, ellos nacieron el 1 de febrero. Они родились. Ahora, 1 tenemos que coger como número ordinal y el primero es первый. Hemos cogido número ordinal en su género masculino, en su forma masculina. Первый. Lo transformamos en caso genitivo añadiendo terminación ogo que se pronuncia como ova. Первого. Y de febrero es февраля. ¿No? Hemos dicho que febrero tenemos que poner también en caso genitivo. Февраля. Они родились 1 февраля. Когда они родились? 1 февраля. Entonces, la primera situación, cuando hablamos del día y del mes, el día tiene que ser expresado por número ordinal, tiene que estar en caso genitivo y el mes también tiene que estar en caso genitivo. Muy bien, chicos, y ahora poned este vídeo en pausa. Aquí os voy a dar unas frases. Por favor, haced traducción en los comentarios o me podéis mandar por correo electrónico cómo habéis traducido estas frases utilizando el día y del mes de nuestra fecha. Así podemos practicar un poquito la primera situación que hemos hablado. Ahora, segunda situación. Segunda situación cuando nos preguntan solamente del año en idioma ruso. Cuando nos preguntan, por ejemplo, en qué año nacimos. Cuando hablamos solamente del año en idioma ruso, ¿qué primero tenemos que hacer? Tenemos que poner la preposición en, que es v.
Siguiente, ponemos nuestro año, que seguramente va a constar de 4 cifras, y solamente la última cifra de este año tenemos que poner como número ordinal, solamente la última cifra de nuestro año tenemos que poner como número ordinal, y este número ordinal hay que poner en caso prepositivo. ¿Por qué tenemos que poner en caso prepositivo? Porque tenemos preposición v. Y la preposición v casi siempre utilizamos con caso prepositivo. Y la palabra año, God, que tenemos que poner después de nuestra cifra, tenemos que ponerlo en caso dativo y tendría la forma году, году. Año en idioma ruso se traduce como God, pero después de la cifra tenemos que transformarla en la forma году, poner esta palabra en caso dativo. También una cosa muy importante, como sabemos en idioma español, muchas veces decimos el número del año, la cifra del año 1998, por ejemplo, nací en 1998 y no hace falta en idioma español añadir palabra año, pero en idioma ruso sí que es importante. Después de nuestra cifra siempre tenemos que añadir palabra God, que es año, o en este caso, cuando hablamos del año de nuestro nacimiento, poner la palabra году. Vamos a ver este ejemplo. Quiero decir que nací en 1991. Entonces hemos dicho que para mujeres sería я родилась, nací, o para los hombres я родился. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero hemos dicho, hay que poner la preposición в. Después, 1990 lo vamos a traducir como números habituales. 1000, 1000, 900, 900, 90, 90, в 1990 y la última cifra que es 1 tenemos que coger como número ordinal que es первый y ponerlo en caso prepositivo. En caso prepositivo va a tener terminación om. Первом, первом, в 1991 y año hemos dicho hay que poner como году. La palabra año hay que poner en caso dativo. Я родилась в 1991 году. O por ejemplo, nací en 1993. Я родилась o я родился в, ponemos preposición en, в, 1990, otra vez traducimos como números normales, números habituales, в 1990 y la última cifra que es 3 tenemos que coger como número ordinal que es третий, ¿os acordáis que es un número un poco peculiar? Третий, y este número ordinal tenemos que transformar en caso prepositivo, que sería третьем, третьем, в 1993 y año году. Я родилась o я родился в 1993 году. Siguiente ejemplo. Ella nació en 2005. Она родилась в 2000 tenemos que poner como número habitual 2000, в 2000, ¿por qué no 2000? Porque 1000 es sustantivo de género femenino. No os olvidéis de eso, es de género femenino. Y sabemos que el número 1 y 2 tiene sus formas para género masculino y femenino. Entonces sería в 2000, no в 2000, в 2000. Y la última cifra, 5, 5, tenemos que coger como número ordinal, que es пятый, y ponerlo en caso prepositivo, пятом. Пятом, con terminación om, пятом году. Она родилась в 2005 году. Por ejemplo, él nació en 1998. Он родился 1990. Otra vez ponemos como números habituales 1000, 1000, 900, 900, 90, 90, в 1990 y el último número 8, que es 8, tenemos que coger como número ordinal восьмой, y poner en caso prepositivo con terminación om y tenemos восьмом, в 1998 году.
Он родился в 1998 году. Por aquí, ojo, quiero hablar de un número, de un año muy especial que es año 2000. El año 2000 se traduce de forma peculiar, se traduce como una palabra entera. En el año 2000 sería в 2000 году. В 2000 году. ¿Qué pasa aquí? Que aquí no vemos número 2 y 1000, 1000. Aquí vemos que es una palabra entera, 2000, 2000, como si fuera un adjetivo de género masculino en caso prepositivo. В 2000 году. Esto sería en el año 2000. Pero en 2001 sería, como hemos dicho antes, 2000 sería 2000, в 2000 y la última cifra 1 lo cogemos como número ordinal первый, lo ponemos en caso prepositivo con terminación om, первом, y año tenemos que poner en la forma году, в 2001 году. Y ahora aquí aparecerán unas frases. Por favor, parad este vídeo, poned esta clase en pausa y intentad traducir estas frases utilizando las fechas en los comentarios. Muy bien, ¿ya lo habéis hecho? Perfecto. Vamos a pasar a la tercera situación. La tercera situación es cuando nos preguntan sobre el mes y sobre el año. ¿Cómo tenemos que actuar aquí? En este caso, el mes tenemos que poner en caso prepositivo. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar otra vez la preposición в, en marzo, en abril, en junio. Entonces, el mes vamos a poner en caso prepositivo con preposición в, en. En el año tenemos que coger la última cifra. Esta última cifra la tenemos que coger como número ordinal y ponerlo en caso genitivo. Y la palabra año tenemos que poner en la forma года. Года. Tenemos que ponerlo en caso genitivo también. ¿Por qué? Porque es marzo de 1998. Cuando vemos preposición de es pertenencia de algo. Por lo tanto, el año tiene que estar en caso genitivo. El mes tiene que estar en caso prepositivo porque utilizamos la preposición en. Y el año, la última cifra, su número ordinal, tiene que estar en caso genitivo. Y la palabra año tiene que transformarse en la forma года. Года. Por ejemplo, ella nació en marzo de 1992. Она родилась в, preposición в, y ahora nuestro mes tenemos que poner el caso prepositivo. En caso de marzo sería в марте. Vamos a repasar con vosotros todos los meses en caso prepositivo. En enero, в январе. En febrero, в феврале. En marzo, в марте. En abril, в апреле. En mayo, в мае. En junio, в июне. En julio, в июле. En agosto, в августе. En septiembre, в сентябре. En octubre, в октябре. En noviembre, в ноябре. Y en diciembre, в декабре. Она родилась en marzo, sería в марте. Y ahora de 1992, ¿qué hemos dicho con vosotros? 1990 lo dejamos como tal. Los vamos a traducir, los vamos a coger como números normales. 1000, 900, 990, que es 90, 1990, y la última cifra, que es 2, tenemos que coger como número ordinal, que sería второй, y ponerlo en caso genitivo utilizando la terminación ого, que se pronuncia como ова. Y tenemos 1990, второго и año года. Она родилась в марте 1992 года. Siguiente ejemplo. Él nació en junio de 2005.
Он родился, en junio sería в июне, que estará en caso prepositivo, в июне. Y ahora, 2005. 2000 lo vamos a traducir como 2000, como números habituales. 2000. Y la última cifra, que es 5, vamos a coger como número ordinal, que es пятый. Y lo vamos a transformar en caso genitivo con la terminación ова. Пятого. 2005 и año года. Он родился в июне 2005 года. Когда он родился? В июне 2005 года. Ellos o ellas nacieron en octubre de 2012. Они родились en octubre, sería в октябре. Y ahora 2012. 2000 vamos a traducir otra vez como 2000, como números normales, 2000. Y ahora la última cifra, 12, tenemos que coger como número ordinal, 12, no 12, 12 y ponerlo en caso genitivo añadiendo terminación ова. 2012 y año года. Они родились в октябре 2012 года. Muy bien, chicos, ahora aquí os dejo unas frases. Intentad traducir estas frases utilizando el mes y el año en idioma ruso. Y por último, chicos, la última cuarta situación, que es la más difícil. Cuando queremos decir el día del mes, el mes y el año. ¿Cómo tenemos que actuar en este caso? En este caso, las tres partes, el día, el mes y el año, todos tienen que estar en caso genitivo. Por ejemplo, quiero decir que nací el 15 de marzo de 1991. Я родилась el 15 de marzo, que hemos dicho con vosotros en la primera parte de esta clase. El 15 tenemos que coger como número ordinal, que es 15, y ponerlo en caso genitivo añadiendo terminación ова, 15. Después, mes, marzo, tenemos que poner también en caso genitivo, que ya lo hemos repasado, que sería Marta, 15 marta. Y ahora el año 1990 lo vamos a traducir como siempre como números habituales. 1990. Y la última cifra del año, que es 1, tenemos que coger como número ordinal, que es первый, y ponerlo en caso genitivo, añadiendo terminación ова, igual lo que hemos hecho con el día del mes. Y tenemos первого. Y el año, palabra año, tiene que estar también en caso genitivo, года. Я родилась 15 marta 1991 года. Por ejemplo, él nació el 2 de julio de 1998. Он родился. El 2 tenemos que coger como número ordinal, que es второй, y ponerlo en caso genitivo con la terminación ова, второго. De julio tenemos que poner también en caso genitivo, que sería июля, 2 июля. Y ahora 1998. 1990 lo vamos a traducir como lo hemos hecho antes, 1990. Y la última cifra, 8, tenemos que coger su número ordinal, que es восьмой, y ponerle la terminación de caso genitivo, восьмого, 1998 y el año года. Он родился 2 июля 1998 года. Ella nació el 3 de septiembre de 2000. Она родилась, el número 3, tenemos que coger como número ordinal, que es третий, y ponerlo en caso genitivo, que sería третьего. Acordaos que el número ordinal tercero es un poco peculiar, tiene diferentes terminaciones. Третьего. De septiembre tenemos que poner en caso genitivo, que es сентября. 3 сентября. Y ahora, de 2000, como el año 2000 es como una palabra que consta de dos palabras, es una palabra como si fuera un adjetivo, двухтысячный, ¿os acordáis?
2000. Esta palabra entera tenemos que transformar en caso genitivo añadiendo terminación ova y sería 2000 года. O por ejemplo, ellos o ellas nacieron el 8 de octubre de 1984. Они родились, el número 8 tenemos que coger número ordinal que es восьмой, transformarlo en caso genitivo con terminación ova, восьмого. Ahora, de octubre, tenemos que poner octubre en caso genitivo que sería октября. Они родились 8 октября. Y ahora, 1980 lo vamos a traducir como números normales. 1980, 1000 es 1000, 900 es 900 y 80, 80. 1980 y la última cifra de año que es 4 tenemos que coger como número ordinal четвертый y ponerlo en caso genitivo con terminación ова. 1984 y el año года. Они родились 8 октября 1984 года. Y ahora, chicos, para practicar un poquito, os voy a dejar aquí unos ejemplos, unas frases. Intentad traducir estas frases y podéis dejar vuestras respuestas o en los comentarios o mandarme por correo electrónico. Muy bien, chicos, y ahora para finalizar esta clase, aquí os voy a dejar unas preguntas y si os apetece practicar un poco este tema de fechas, podéis contestar a estas preguntas porque seguramente en Rusia, cuando vais a conocer a algunas personas, os van a preguntar estas cosas. La primera pregunta, ¿когда вы родились? ¿Cuándo nacisteis? ¿Когда вы родились? Y podéis poner la fecha utilizando el día o el mes o solamente el año, lo que os apetezca. Segunda pregunta, ¿когда вы пошли в школу? Когда вы пошли в школу? ¿Cuándo fuisteis a la escuela? O ¿в каком году вы пошли в школу? ¿En qué año fuisteis a la escuela? ¿En qué año comenzasteis vuestros estudios en colegio o en la escuela? Tercera pregunta, ¿когда вы поступили в институт или университет? Когда вы поступили в институт или университет? ¿Cuándo entrasteis en el instituto o en la universidad? ¿O cuándo empezasteis vuestra carrera en el instituto o en la universidad? Por ejemplo, puedo contestar sobre mí que yo entré en la universidad en agosto de 2009. Я поступила в университет в августе, en agosto, tenemos que poner en caso prepositivo, в августе y 2009. En este caso, 2000 vamos a traducir como números normales, 2000, y la última cifra que es 9, vamos a coger su número ordinal que es 9, no 9, 9, y transformarlo en caso genitivo, 9, y año tenemos que poner como года, в августе 2009 года. Y por último, la última pregunta. Когда вы закончили институт или университет? Когда вы закончили институт или университет? ¿Cuándo terminasteis vuestra carrera en instituto o universidad? Por ejemplo, puedo decir sobre mí que yo terminé mi carrera en mayo de 2015. Я окончила университет en mayo sería caso prepositivo в мае. Y ahora el año tengo que poner en caso genitivo. 2000 sería como números normales, 2000, 2000. Y la última cifra que es 15 tengo que coger su número ordinal que es 15, no 15, sino 15 y ponerlo en caso genitivo que es 15 2015 y año года.
Я окончила университет в мае 2015 года. Muy bien, chicos, ya hemos terminado esta clase. Seguro que os ha parecido muy difícil, pero si habéis apuntado 4 situaciones y en qué casos tenemos que utilizar cada situación, seguro que lo vais a comprender con mucha práctica. Espero vuestros comentarios y vuestras respuestas a las preguntas por debajo de este vídeo. Para mí es muy interesante leer vuestras respuestas y conoceros mejor. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos muy pronto. Пока, adiós.